Hola, buenas tardes. Buenos días para quienes nos están escuchando del otro lado del Atlántico, porque sabemos que también allá nos están escuchando. En primer lugar, pedir disculpas por este retraso y porque no les hayan dejado entrar. Bueno, ha habido una serie de problemas. Simplemente quiero pedirles excusas y que, por favor, me las acepten. Bueno, es para mí, voy a tranquilizarme, porque vengo así como de carrerilla y bueno, para mí es un honor estar aquí hoy, esta tarde, presentando a dos grandísimas escritoras. En principio tenía que estar aquí la directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos, Mario Benedetti, Beatriz Aracil, pero una serie de compromisos personales han impedido que estuviera aquí con nosotros y con nosotras, y después tenía que estar Mónica Ruiz Bañuls, que es la secretaria del Centro de Estudios, pero tampoco ha podido estar por una serie de razones personales. Y finalmente, pues me ha tocado a mí hacer de todo, de directora, de presentadora, de secretaria, lo cual no me importa. O sea, la multiplicidad de personalidades es algo que viene muy bien para el día de hoy, porque estas dos escritoras que tengo a mi lado, estas dos narradoras, pues saben muy bien de voces, de personas, de tantísimas cosas. Voy a hacer una brevísima presentación porque, bueno, en cualquier lugar pueden encontrar sus currícula y simplemente destacar una serie de cosas antes de empezar este diálogo. Van a ser unas preguntas, digamos, muy básicas, para que respondan las dos, y después, si ustedes quieren, también pueden formular las preguntas, porque no se trata de que haya ya que tengo muchas personalidades, pues no se trata tan solo que haya una voz omnipotente, sino que muchas voces también intervengan en este diálogo con estas dos escritoras que cierran la programación del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos, Mario Benedetti. Ustedes comprobarán que vamos vestidas de una manera especial y ha sido pensado, ya ha sido pensado. Por ahí Ferran está mirando, efectivamente, ¿verdad? Hay una película, El Resplandor, que viene de una novela de Stephen King, que es admirado. Bueno, estas dos escritoras admiran muchísimo a Stephen King, y debo decirles que se han comprado este vestido para estrenarlo hoy aquí como una ocasión especial, una con toda la moqueta de Stephen King, otra con un pedazo de moqueta de Stephen King y yo el subsuelo. De manera que bueno, también les agradezco muchísimo que hayan tenido esta deferencia para hacer un pequeño performance, porque en realidad es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Hablar de la literatura, hablar del performance también que hay dentro de lo literario. No sé por cuál de las dos empezar. Venga, voy a empezar por Erles de mi corazón. Hace un año y medio aproximadamente, presenté a Patricia Esteban Erles en una librería de Alicante, a propósito de su último libro. Muchas de ustedes estuvieron también allí, compartimos un rato bien bonito. Espero que hoy también se repita. Seguro que se repite. Y entonces comentaba, ni aquí ni en ningún otro lugar, ni aquí ni en ningún otro lugar, que es el último libro que ha publicado Patricia Esteban Erles. Les comentaba, quienes están allí pueden corroborarlo. Yo decía que Patricia Esteban Erles va a pasar a la historia de la literatura por todos los que ha escrito, pero fundamentalmente por tres libros que me parecen fundamentales, ¿no? Casa de Muñecas, publicada por Páginas de Espuma, es un libro de microrrelatos, también una novela que fue premiada, Las Madres Negras, y después este último libro de cuentos. Claro, decir esto sería un poco falsear también todo lo que hay escrito, porque, por ejemplo, el libro de Madeleine es un libro espectacular, ¿no? Cómo obviar todo eso también. Cómo obviar también las reseñas que, bueno,
las notas, ¿no? Los artículos, las columnas, ¿no? que escribe Patricia Esteban Erles en el periódico, ¿no? en Aragón, que es de donde ella procede. Ella tiene una sapiencia y una manera de escribir muy peculiar, que creo que la diferencia de la mayoría de escritoras de uno y otro lado del Atlántico, porque en realidad aquí estamos en un medio transatlántico, ¿no? Por una parte España y por otra América Latina, específicamente México. Es una voz muy original, es una voz muy auténtica y como muy conocedora de la literatura de diferentes geografías, ella ha sabido llevar todo eso a su literatura y renovarlo, porque quien no lee no sabe escribir. Hay que leer primero para después saber lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, y a partir de ahí, y con una voz personalísima, crear. Por otra parte, aparte de los medios, Patricia Esteban Erles está también muy conectada con las redes sociales, con lo cual nos da conocimiento de muchas de las cosas que ella está maquinando en esa cabeza, que no para nunca de crear, ¿no? Es una máquina de crear. Lo mismo ocurre con Cecilia Eudave, que viene de Jalisco, de México, de una tierra en la que hay tequila, hay cactus, hay excelentes narradores precisamente de novela corta, que es una de las opciones que ha tomado Cecilia Eudave. Ha tomado esa decisión de escribir sobre lo breve, ¿no? Ella siempre se ha definido como una escritora de lo breve, y así lo pueden ver en Microcolapsos, que es un libro de relatos que está publicado en Eolas. Primero se publicó en México, después aquí. Y Para viajeros improbables es otro de los libros de micros que publicó en su momento Cecilia Eudave. Aparte de esos microrelatos y haciendo extensión a lo breve, hay una novela que me parece que es fundamental, que es Bestiaria Vida, que se publicó en el 2008 en México. Además obtuvo un premio de novela corta, y después se publicó 10 años después también en Eolas. Y asimismo acaba de publicar en Alfaguara, México, otro libro que pueden conseguir por ebook, ya que la edición es mexicana. Y también, como no, los cuentos. Ambas son admiradoras, son escritoras de cuentos, y hay una larga trayectoria también detrás de la obra de Cecilia Eudave, desde Para viajeros improbables, la primera para Técnicamente Humanos, que fue el primer libro de cuentos, y ella se ha ido renovando hasta llegar al último libro de cuentos que ha publicado, que es Al final del miedo, publicado en España por Páginas de Espuma. Creo que estamos ante dos grandísimas escritoras, y que además tienen un feeling. Ellas se describen como siamesas de una y otra parte del Atlántico, de manera que hoy nos van a hablar mano a mano de esos cuentos, de esas brevedades. Y antes de empezar a preguntar, si os parece, para que yo me relaje un poquito, porque podéis saludar al personal, ¿no? Entonces, si os parece, saludáis un poquito y ya vamos a por la primera pregunta. Es tal cual. Vale. Aquí está todo organizado. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, pues buenísimas tardes a todos y a todas los que estáis aquí este viernes. Es un placer inmenso volver a visitar Alicante con un poco más de tregua que la vez anterior, porque fue casi una visita relámpago. Disfruté muchísimo pues, la presentación que hicimos en la librería con Carmen y algunas de las personas que estáis aquí, y siempre es un gusto, pues ese diálogo que al final es la literatura, es un diálogo en ausencia, porque al final los que escribimos no hablamos directamente con los que nos leéis, pero sí en diferido, ¿no? Creo que sí que hay un contacto,
pues es un gusto que ese diálogo hoy pueda ser real y pueda ser en directo. Por mi parte, encantadísima de estar aquí, de contar con Carmen, a la que adoro y que es una de las personas más generosas y sabias en cuanto a literatura y muchas más cosas de la vida, ¿no?, que nos afectan. Y, por supuesto, con Cecilia, que las conocí a las dos a la vez. Fue un congreso mágico de literatura también, otra fiesta literaria como las presentaciones. Y desde entonces hasta ahora pues solo ha habido, pandemia mediante, además, pues un contacto muy estrecho y una cercanía realmente paradójica, ¿no? Porque al final no estamos en el mismo lugar, pero sí que nos encontramos pues muy próximas y muy parecidas, ¿no? De ahí el modelito de Cecilia y el mío, ¿no? Es como reivindicar que a veces encuentras a hermanas extrañas, igual que las de la novela y la película del Resplandor, donde menos te lo esperas, y Carmen pues es la tercera, no en discordia, en concordia, ¿no? Así que un placer estar aquí y bueno, que espero que lo pasemos muy bien y que por favor intervengáis cada vez que lo queráis hacer. ¿Se escucha? ¿Sí? Pues yo ya soy asidua, en realidad no sería alicantina, pero soy pegolina, de Pego. Y bueno, siempre que vengo aquí a Alicante es como una segunda casa. Hay muchísimos amigos, siempre me he sentido bien. Todo inició por una cuestión académica y después, bueno, ya se fue decantando también a la cuestión creativa. Estoy muy contenta porque está aquí Carmen, a la cual le debo este segundo aire de escritura, porque cuando nos conocimos yo ya había dejado de escribir y Carmen dijo, pero estás mal. Lo que pasa es que estás mal ubicada, me dijo. Y yo ya por eso dejó de escribir. Pero bueno, ella ya estaba trabajando en algo que se llama narrativa de lo inusual. Y cuando me comentó sobre ello, me sentí por fin integrada en un espacio donde podía expresar todo aquello que yo quería hacer, que no estaban estas tendencias, ¿no? Así que muchas gracias, Carmen. Y bueno, qué decir de mi melliza del otro lado del mundo. Fue conocernos y querernos. Desde antes de conocerla la había leído y hubo una empatía inmediata, ¿no? Una empatía intensa. Cuando yo leí primero Casa de Muñecas y después dije, no, yo quiero leer todo, he leído todo de ella, por supuesto, y ya nos conocimos y bueno, sí, somos las mellizas de Resplandor. Somos macabras, siniestras, terribles, horribles, maravillosas, encantadoras y aquí estamos para charlar con todos ustedes y muchísimas gracias también por estar aquí, porque podrían estar aquí, allá y en cualquier otro lugar, ¿verdad? Siempre lo decimos mal. Es que ahí tú lo tienes para que estemos siempre ahí como, ¿qué pasa por ahí? No, es aquí. No, es allá, aquí y en otro lugar. ¿Cómo es? Dinos. Ni aquí, ni en ningún otro es lugar. El título, bueno, pues ni aquí ni en ningún otro lugar podrían estar mejor que en esta charla. ¿Sí? ¿Ahora está bien? Comenzamos. Escuela. Ni aquí ni en ningún otro lugar, mejor en este. Bueno, hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención, porque cuando vamos a comprar un libro, el libro publicado ya, ¿verdad? Vemos allí todo ya impreso, aseadito, monísimo, pero hay todo un proceso intensísimo detrás, ¿no? Detrás del producto que vamos a comprar, ¿no? De manera que me gustaría preguntaros, o sea, ¿cómo creáis? O sea, ¿cómo pensáis un tipo de texto? ¿Cómo lo elaboráis hasta llegar al punto final, ¿no? Cuando se pone ya, esto ya no va a cambiar, esto ha llegado hasta aquí. Y también a raíz de esto, si es lo mismo escribir, en vuestro caso, ¿no?, que escribís microrelatos, escribís novela, escribís cuento, si es lo mismo. O cómo surge el hecho de decir, bueno, pues esto va a ser un microrelato, ¿lo tenéis pensado de antemano o va surgiendo por el camino? ¿No? Patricia, ¿tú? Bueno, pues yo creo que a mí lo que más me divierte de la literatura es que no hay un cómo cerrado. No puedo hablar de un método infalible, de un método cartesiano que siempre sea el que utilizo, porque creo que lo mágico es eso. Creo que cuando nos ponemos a elaborar una obra, por lo menos en mi caso, me pilla muchas veces desprevenida. Yo no soy una autora que tenga un método cerrado, que
siga unas pautas que siempre le funcionen, sino que cada obra, es que estabas hablando de Casa de Muñecas y estaba pensando en cómo fue el proceso y no tuvo nada que ver con el proceso de escritura, por ejemplo, de Las Madres Negras, ¿no? Por poner dos ejemplos clarísimos. En el caso de las columnas periodísticas es más fácil porque al final es un recopilatorio, es una creación, es una especie de entrenamiento que vas haciendo. Si tienes que publicar una columna cada 15 días, está claro que la tienes que entregar, está claro que tienes que sentarte, pensar un tema o irlo rumiando durante la semana que tienes de tiempo y llegas y la plasmas lo mejor que puedes. Pero en el caso del microrrelato, por ejemplo, yo eso sí que lo afronté como un desafío, ¿no? Cuando yo escribí Casa de Muñecas, un desafío, pero al mismo tiempo un juego que me iba inventando, porque Casa de Muñecas es un libro que le debe muchísimo a las redes sociales. Casa de Muñecas no existiría si no hubiera habido Facebook. En el caso de Casa de Muñecas, el proceso fue muy lúdico, porque yo lo único que me planteaba era, a modo de desafío conmigo misma, escribir cada día un texto muy breve a partir de una fotografía sacadas sobre todo de revistas de moda. A mí me interesaba mucho la imagen de la mujer que se da en la moda, porque es una muñequización de la mujer. En muchas ocasiones la mujer que aparece en las fotografías de los grandes maestros, ¿no? Que hay fotógrafos estupendos, es una mujer sometida a unas reglas estéticas e incluso unas reglas actitudinales que me llamaba mucho la atención. Era una mujer pasiva, era una mujer totalmente inmóvil. Y me llamó mucho en aquel momento la atención la cantidad de campañas publicitarias que desarrollaban ese concepto de la mujer muñequizada, ¿no? Era una cosa muy curiosa. Entonces, cada día yo me sentaba delante del ordenador, miraba una foto que me gustaba, que estéticamente eran maravillosas, pero eran también venenosas por la imagen de la mujer que difundían, y lo que hacía era escribir un texto muy breve. Y al cabo no sé, pasó como cerca de un año, me junté con la friolera de casi 300 bocetos. No eran cuentos terminados porque el microrrelato lleva mucho esfuerzo, pero sí que eran esbozos de relatos, sí que eran cuentecitos muy concentrados que había que limar, que había que pulir, porque yo creo que en el microrrelato, y creo que Cecilia estará de acuerdo, es casi más importante el proceso de depurado que el proceso de creación en bruto. Y lo que fui haciendo, un día me di cuenta de que había una serie de constantes en aquellos textos muy cortitos que yo colgaba a tiempo real. Y era muy interesante ver la reacción de las personas que lo leían, ¿no? Algunos, qué bonito otros, que estás enferma, ¿no? Porque había algunos relatos que eran macabros o que eran tristes o que eran inquietantes, ¿no? Había una serie de temas que se repetían. Uno, sin duda, era la mujer, el punto de vista de esa mujer encerrada en una casa de muñecas, que al final en una cocina que ha sido un lugar tradicionalmente asignado a la mujer, y fue muy interesante, ¿no? Porque fue un proceso interactivo. A veces pensamos que la literatura es un proceso aislado, es un proceso de soledad, y lo es, sin duda, pero en el caso de Casa de Muñecas fue muy bonito comprobar cómo había una recepción inmediata. Me daba cuenta de los temas que interesaban más, me daba cuenta de que, por ejemplo, los microrrelatos que tenían que ver con la infancia eran los que más conectaban, porque todos tenemos una, aunque solo sea porque es una experiencia vital que todos compartimos, y esa infancia relacionada con el miedo, relacionada con experiencias que nos han podido marcar, fue uno de los ejes principales, ¿no? Si ya, por terminar, pensar en Las Madres Negras es otro proceso completamente diferente. Las Madres Negras surgió como un embrión. Yo recuerdo haber escrito un texto sin venir a cuento de nada, de haber escrito una historia de una niña, una historia muy triste de una niña, y esa historia se quedó guardada. Y recuerdo perfectamente que cuando aprobé las oposiciones necesitaba como un proceso de ensanchamiento mental, y entonces decidí que me iba a dedicar una temporada a leer. Y una de esas primeras mañanas que yo salí a leer, a dedicarme el sábado completo a leer, compré una novela de Shirley Jackson y me senté a leer en una cafetería. Y fue mágico porque empecé a leer el prólogo de aquella novela. Era un prólogo donde se hablaba, era una edición de Valdemar, que es una editorial especializada en literatura fantástica, y recuerdo que en el prólogo de esa novela, que era La maldición de Hill House, hablaban de lo que le ocurría a Shirley Jackson con las casas, ¿no? Y lo que le pasaba a esta autora es que
consideraba que las casas no eran simplemente edificios en los que vivimos, sino que eran lugares casi convertidos en personajes o casi vivos, ¿no? Eran seres que respiraban también. Y yo comparto esa manera de entender las casas, de entender los espacios. Me di cuenta de que había una conexión muy extraña entre lo que le pasaba a esta mujer y algo que yo pensaba que era una manía mía y una rareza y una obsesión, ¿no? Shirley Jackson era capaz de cruzarse de aceras y pensaba que una casa estaba enferma. Había esquinas que evitaba porque le parecía que algunos edificios estaban enfermos. Y a partir de ahí me di cuenta de que esa historia que yo había escrito de una niña muy triste necesitaba una casa que fuera el lugar de los horrores, que fuera una especie de campo de concentración, un lugar en el que la infancia fuera pues una especie de debilidad del ser humano que permitía que otros controlaran a esas niñas, ¿no? Y a partir de ahí surgió la historia casi completa en aquella mañana de sábado. Me tuve que cruzar a la casa del libro, que estaba justo enfrente, a comprar una libreta y me puse a escribir aquella misma mañana, ¿no? Y supe que esa historia que había escrito sin saber que formaba parte de algo que no estaba ni existía ni yo pensaba que iba a existir, de repente encontró su lugar. Eso es lo mágico de la literatura, que no puedes pensar, me siento 6 horas al día, cojo un bolígrafo que escriba con tinta púrpura, invoco a mis escritores favoritos y escribo. No, es que muchas veces es como que te atropella, ¿no?, el proceso y eso yo creo que es lo maravilloso. Cecilia. Pues yo escribo para estar cuerda, porque si no estaría mal. Yo creo que cada uno de mis libros, de alguna u otra manera, han surgido a partir de momentos específicos. Yo creo que voy construyendo una especie de geografía sentimental y personal en cada uno de ellos, aunque no me encuentre completamente en ellos, ¿no? Desde mi primer libro, que fue Técnicamente Humanos, que además mi tutor en ese momento fue un poeta, Licho Macero, y que dije que va a ser un poeta con mi libro, ¿verdad?, y que fue una experiencia también maravillosa y que ahí ya se marcó el principio de todo lo que yo quería escribir. Yo iba a hacer una literatura híbrida. Desde ese primer libro, Técnicamente Humanos, algunos decían que era una pequeña novela y no un libro de cuentos, y otros decían, no, es un libro de cuentos. Y entonces, hasta ahora, todo lo que escribo, ya sea una novela, como por ejemplo en Bestiaria Vida, dicen, es que también se puede leer en clave de cuentos, pero es una novela. Y en el caso de Al final del miedo, también dicen, bueno, es que podría ser una novela, pero no es un libro de cuentos. Y ahora en El verano de la serpiente dicen, bueno, pero es que podría ser también un libro de cuentos. Y digo, no, es una novela. Y ahí yo me empecé a cuestionar que esta hibridez en la que yo hago, que es bastante inusual, cuando ya conocí a Carmen, me di cuenta que me queda muy claro la diferencia entre hacer un libro de cuentos que se disfraza de novela y una novela que se disfraza de libro de cuentos. En el caso de una novela que se disfraza de libro de cuentos es muy sencillo. Existe un tema que los ampara, pero hay un motivo en cada uno de los capítulos. Digo, hay un motivo que es igual en cada uno de los capítulos. Por ejemplo, en El verano de la serpiente, que es la segunda novela con este tema familiar, cada uno de los capítulos no tiene un motivo distinto, sino es el mismo motivo, la crueldad. Y en el caso de Al final del miedo, aunque los ampara un gran tema que es el miedo, cada cuento, que podría ser también un capítulo, si ustedes lo quieren ver así, tiene un motivo distinto. Y entonces, desde ahí yo ya me fui formando también esta idea que no importa la hibridez, sino también cómo concebimos. Para mí es importante concebir mis libros como libros artefacto. Esta cuestión de que el lector pueda de alguna u otra forma leerlo en clave de novela o en clave de cuento, salvo los microrrelatos de los que hablaré inmediatamente, en donde utilizo otro tipo de cosas, y también en mis primeros libros, ¿no? Pero Técnicamente Humanos, Al final del miedo, Bestiaria Vida y El verano de la serpiente creo que son los más híbridos, si no me equivoco, ¿no? Y yo siempre escribo colapsada. Es decir, siempre estoy colapsada y de hecho por eso escribí este libro de microcolapsos y la culpa la tiene Carmen Alemán. Alemán lo dije bien ahora, ¿eh? Alemán. Lo dije ya bien, ¿verdad, José Carlos? Porque siempre lo digo Alemani y es alemán. Y tenía que ver precisamente como, bien lo comentaba también mi querida Arlés, a la que admiro tanto, que la escritura también es un punto de fuga.
Y cuando yo estaba envuelta en todo este trabajo académico, porque soy académica también, y a veces estoy absorbida por ese mundo oscuro y terrible y macabro que es la academia, que todos los que son profesores lo saben, estaba colapsada. Y Carmen me dice un día, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? Pues escribir. Pues escribe, ¿cómo? Si estoy en medio de esta cosa tan terrible. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Esto fue en febrero. Cada día yo tenía que enviarle a ella por la noche un microrrelato para que ella lo leyera en la mañana por la diferencia horaria. Si no se lo mandaba, tenían que ser 2 o 3 o 4. Si yo me retrasaba, ya era mortal. Escribí 28 micros, de los cuales quedaron 21, y fue una experiencia maravillosa porque no tienen que ver con nada de lo que estaba escribiendo, sino con todo lo que me colapsaba. Y a partir de ahí me di cuenta que a veces también el ejercicio de la escritura es un ejercicio de concentración, de decisión, pero sobre todo de que no es cuando la escritura venga, sino también cuando yo la convoco. Y es un libro que de pronto lo escribo en febrero, lo reviso en marzo, lo entrego a la editorial en abril y se publica en mayo. Es un libro express, que yo jamás pensé que iba a ser eso, porque yo tardo 10 años o 20 años o muchos años escribiendo un libro. Y después se publica en España y después se traduce al griego. Y yo dije, bueno, es que todos estamos colapsados. Y es cierto, finalmente todos somos mundos buscando colapsar, ¿no? Y creo que los procesos, como bien lo decía Patricia, depende mucho de lo que vamos a escribir y de lo que escribimos en ese momento, ¿no? Y no me extiendo más porque hay muchas otras cosas de las cuales vamos a hablar, pero para mí el proceso de escribir cada libro es diferente. Y para nosotros es como fabuloso, porque cuando escribimos también somos otras escritoras en el mismo momento en el que estamos concibiendo ese libro y vamos creciendo con ellos. Bueno, casi perdemos la amistad, ¿verdad? Porque cuando no me enviaba, entonces yo me enfadaba y decía, no, es que tienes que cumplir la palabra. Nunca fallé. No. Bueno, Una vez fallaste, pero da igual. Sí, pero fue digo, yo como profesora de literatura, sí que es verdad que fue una experiencia, o sea, a mí me gusta, y quienes me conocen lo saben, ¿no? Tener mucho contacto con escritores y escritoras, porque creo que de alguna manera me nutren mucho, ¿no? A la hora después de explicar yo en las clases, y esa experiencia me gustó mucho, la de que me enviaran un texto y entonces yo ver ese texto y discutirlo, ¿no? Discutir también o participar de alguna manera en ese proceso creativo, ¿no? Bueno, como se ha dicho, las dos escribís dentro del género narrativo, si es que todavía podemos hablar de géneros, ¿verdad? Yo creo que tenéis una preferencia especial por el cuento, o sea, lo habéis manifestado siempre. Sois activistas del cuento, siempre apoyáis a todas las editoriales que publican cuento, que privilegian el cuento, siendo, y sobre todo, Patricia, tú lo sabes muy bien, en América Latina no tanto, pero en España es un género que ha estado bastante denostado a lo largo de la historia, creo que no tanto en América Latina, donde hay una muy larga tradición y escritores canónicos han empezado con el cuento y después han seguido con las novelas, etcétera. ¿Por qué ese amor al cuento? ¿O qué veis en el cuento que no veis, por ejemplo, en la novela o en el microrrelato o en estas formas? Yo me pregunto por qué no el cuento, ¿no? O sea, a mí la pregunta que me surge es esa, porque, por lo menos en mi caso, fue un amor que surgió muy pronto, que surgió pues desde la infancia, en la cual eres receptora de historias cortas que son completas y que te sumergen en un universo que no es en el que estás viviendo de una manera total y absoluta, y llegas a vivir allí, ¿no? Llegas a sumergirte en ese pues otro espacio que no es la realidad. Y ya en el cuento literario, el cuento que vas leyendo de adulta y que vas encontrándote en el camino, me parece un género irresistible. A mí me parece realmente que es imposible
sustraerse a los encantos del cuento, ¿no? Me parece que en España, y yo creo que en eso lleva razón, el cuento ha sido opacado. El cuento ha sido un género, no es que no haya existido, no es que no se haya cultivado, no es que haya sido de mala calidad, que serían 3 parámetros, ¿no?, que podríamos considerar como razonables para que el cuento no tuviera éxito. Es que no ha ocurrido nada de eso. Es que el cuento ha existido desde la Edad Media en España. Yo siempre digo que uno de mis libros favoritos es el Conde Lucanor, ¿no?, de don Juan Manuel, porque tiene ya auténticas perlas y auténticas joyas literarias dentro de esa, pues, supuesta colección de apólogos y de pues, cuentos didácticos. Pero es que si nos vamos ya a lo que es el cuento literario, el cuento del siglo XIX, en España hay grandísimos autores desde entonces, y a mí me sorprende muchísimo ese ninguneo del cuento, o esa opacidad, ¿no?, esa manera de dejarlo de lado, simplemente a lo mejor porque los grandes autores de los que estoy hablando eran también autores de novelones, que era un género en el cual, desde luego, el lector hace un viaje más largo con el escritor. Creo que la novela lo que tiene sí que es que te da tiempo pues a pasar más tiempo dentro de ese mundo otro que es la literatura. Pero a mí la pegada que tiene el cuento, ¿no?, es derribarte, llevarte adentro. A mí es que tengo la sensación de que el cuento te coge por la solapa y te lleva al interior de la historia. No lo consigue la novela. La novela tiene otros alicientes que son los suyos, ¿no?, y entre ellos el ser más comercial, que ya es algo que no tiene nada que ver con lo estrictamente literario. Pero a mí me parece que el cuento es, como profesora, considero que una pieza didáctica maravillosa, porque es un todo cerrado, muy abordable en una clase, por ejemplo, ¿no? Pero lo que yo he sentido leyendo cuento, o sea, esa fascinación, esa sensación de que deja de existir lo que tienes alrededor y de pronto estás pues eso, ¿no?, en esa casa tomada de Cortázar, en esa casa, en ese encierro, o en ese internado de Poe, ¿no?, en William Wilson, o cualquiera de esos relatos que se quedan y que muchos años después sigues conservando el argumento casi íntegro en la memoria, esa antología mental, ¿no?, de la que hablaba Cortázar. Conmigo no lo ha conseguido la novela, ¿no? Conmigo como lectora no lo ha conseguido. Soy muy lectora de novelas, pero sí que es cierto que me han conmovido mucho más los cuentos y me han intrigado mucho más los cuentos. Creo que hay una maquinaria interna en el relato que, cuando se consigue conocer las piezas y se consigue trabajar con ellas, el resultado es un reloj, ¿no?, un reloj perfecto, una maquinaria muy precisa y al mismo tiempo muy enigmática, ¿no?, porque tienes que contar con la complicidad de un lector para que sea capaz de reconstruir lo que no cuentas, esos silencios, para rellenar las elipsis, para terminar en muchas ocasiones el cuento con el final que ellos elijan de entre todos los posibles, ¿no? Yo creo que al cuento se llega pues por devoción, creo, y nos quedamos por eso mismo, porque es algo que no lo puedes evitar. Y como autora, para mí ha sido simplemente un ejercicio de envidia profunda. He sentido tanta admiración por algunos cuentos, he pensado cómo es posible contar esto de esta manera, que no sobre una palabra, que tú tengas claro perfectamente quién es este personaje en 6 páginas, en un recorrido tan corto, ¿no?, en un viaje tan cortito y tan intenso, que quieres hacer lo mismo, ¿no? Quieres provocar en alguien alguna vez la misma sensación que a ti te ha causado leer pues esos cuentazos, ¿no? Continuidad de los parques. ¿Cómo se puede contar también la historia del amor a la lectura como en ese relato, ¿no? Cómo se puede contar también lo que nos pasa cuando leemos un cuento y sentimos que somos el personaje al que van a venir y van a matar y se va a dejar matar porque no quiere dejar de leer, ¿no? Pues eso es lo que me pasa a mí con los cuentos. Maravilloso. Maravilloso, ¿no? La punta del iceberg, ¿no?, de la que hablara Piglia y tantos otros que han incidido en el misterio que tiene el cuento frente a la novela, por ejemplo, ¿no? Y ya no me meto en el microrrelato porque
Bueno, ya se sabe que algunos dicen que el microrrelato no existe, sino que forma parte del cuento, del relato, que tiene la misma o no. Pero vamos, Cecilia, tú y el cuento, o el cuento y tú. A mí me vuela la cabeza. ¿Te vuela? Sí, el cuento me vuela Eso la es muy cabeza. mexicano, ¿verdad? Me vuela Sí, la cabeza, me encanta. Yo leo un cuento y es una intensidad que no me da la novela. La novela me da otro tipo de intensidad, ¿no? Una intensidad más reposada, va manteniendo la atención, nos va llevando, es para gente como más reposada, que quiere ir poco a poco, pero yo que soy intensita, el cuento es lo más. He descubierto también muchos cuentos. También me gusta escuchar a los autores leer cuento, porque yo siempre he pensado que escribir es un acto de personalidad. Y es así, cuando uno conoce a un escritor y luego lee su obra, dice, sí, claro, sí lo escribió. Hay una concordancia ahí entre la intensidad de lo que está expresando y su personalidad. Bueno, yo eso quiero pensar. No sé si algunos digo, no, pues ¿quién les escribió estos cuentos, verdad? Que tú no los ves y dices, pues, no puede ser. Pero bueno, en todo se rompe de alguna manera también, no hay reglas, pero para mí el cuento es intensidad. Y cuando descubro a algún autora o a un autor que me gusta mucho en cuento, es como de pronto que se abre una ventana distinta a las maneras de representar todas estas cosas que nos tocan. El cuento también toca mucho las fibras de nuestra condición humana y de alguna manera muy rápida, emergente, efervescente. De pronto uno está ahí en el centro del conflicto. No tenemos que esperar mucho para saber qué es lo que está sucediendo y entonces maneja unos personajes también que son unos trazos, no sé si lo podría comparar con la pintura, es que no sé, están los detalles de la inmediatez, ¿no? Porque en la inmediatez también hay detalles y yo creo que es uno de los géneros donde, que yo siempre he dicho que el diablo está en los detalles. Yo creo que el diablo está mucho más en los cuentos, ¿no? Porque arroja un montón de detalles que si de pronto el lector no los ve, entonces no los encuentra. Entonces para mí es fundamental. Y luego los finales, esos finales que de pronto pueden ser abiertos o cerrados, me gustan más los abiertos, pero en cualquier caso un buen cuento tiene un buen cierre. Y es un cierre que deja al lector pensando. Entonces es como, yo no estoy de acuerdo en lo que decía Cortázar, que la novela gana por puntos y el cuento por knockout, porque yo digo, el knockout no, ¿cómo? O sea, si estás noqueado, entonces ya no tienes tiempo ni de pensar, ni de reflexionar, ni nada. Y si dices que gana por puntos la novela es por resistencia, ¿verdad? Vamos a terminar la novela, ya la terminé. No, aquí en el caso yo no creo que ni una de las dos cosas, y respeto mucho a Cortázar, pero creo que ahí le falló. El cuento no noquea, el cuento yo creo que sacude y nos pone en un estado. Bueno, yo cuando leo algunos textos de Deleuze, yo quedo en un estado de conmoción, pero alerta. Digo, wow, y quiero volver a leer el cuento. O sea, eso no es knockout. Yo cuando termino de leer un cuento, quiero volver a leer el cuento. Entonces quiere decir que hay algo ahí que nos vuelve y nos lleva. Y bueno, el microrrelato ya es lo máximo. Es como si te dieran un tiro en la cabeza. O sea, ¡puf! Ya te hace, ¡puf! ¿Y qué pasa, no? Y digo, tienen que leer Casa de Muñecas, por supuesto. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y entonces, esa sensación no la encuentro en la novela, pero sí la encuentro en la novela breve. Y, o en estas novelas que se construyen, como en el caso de Las Madres Negras, que ahí sí también me voló la cabeza, porque en cada capítulo, como Erles también es una gran cuentista, en cada capítulo, de pronto, y me tengo que esperar además en esa contención de hasta que vuelva a aparecer este personaje ahí, ¿no? Entonces, ahí hay también un juego muy interesante. Yo descubro que un buen novelista también puede ser un buen cuentista, o debe de ser un buen cuentista. Yo creo que es más difícil hacer cuento que novela, ¿no? Lo podemos discutir, pero yo sí creo que nunca me ha decepcionado una novela que además sé que es un gran cuentista, sea ella o él, porque tienen este manejo de la atención que solamente se encuentra en la brevedad y que por eso me gusta mucho. Pero bueno, yo soy controversial, se puede discutir, también se puede discutir. Además de los cuentos, que estábamos hablando, que decía que sois forofas del cuento, de algo que también sois forofas y que tampoco tiene siempre el predicamento de las editoriales, fundamentalmente, no tanto del público,
es que os dedicáis a los géneros no miméticos, ¿no? Es decir, aquello que está fuera de la realidad, o bien sea fantástico, o bien sea ciencia ficción, o bien sea narrativa de lo inusual, ¿no? Es curioso que las dos tengáis esa preferencia por lo no mimético. ¿Y por qué esa preferencia, ¿no? Cuando digamos que no es lo más usual dentro de los escritores, porque no vende tanto como, digamos, la novela realista? Hay una mayor tradición a lo largo de la literatura de la novela realista, entonces como que siempre choca, o que por parte del canon ha habido una crítica, ¿no?, a esa literatura no mimética, una crítica que creo que afortunadamente en las últimas décadas estamos viviendo otro tiempo en el que hay ya un respeto también por esa literatura no mimética, ¿no? Pero por lo que he leído de vosotras, y he leído bastante, y he escuchado de vosotras también, ese amor por esa literatura no mimética, ¿no? ¿Y otra vez? Pues como queráis, o me da igual, ¿eh? ¿Sí? Es que te miraba a ti, pero... Vale, por tenerlo. Pero puedes contestar tú, Ceci, si quieres. Bueno, es que la realidad ya no nos alcanza, ¿no? Esta realidad pactada que tenemos de pronto ya no alcanza para contar desde lo pactado todo lo que está sucediendo. Además, yo sí creo que los géneros no miméticos simplemente son los que no se apegan a ello, que están representando la realidad de otra manera, pero eso no quiere decir que no sean la realidad, sino que es otra perspectiva sobre la cual también nosotros nos abocamos a ella. Cuando uno lee un texto fantástico, inusual, de ciencia ficción, gótico, extraño, maravilloso, cualquiera que sea, hay que pensar que está en clave, es decir, que hay simplemente una representación, una perspectiva diferente de algo que está ahí y que queremos contar. Pero muchas veces, como el lector toma distancia porque cree que no es esa realidad en la que habita, entonces al tomar esa distancia también puede ver de otra manera los fenómenos de violencia o de todos los conflictos sociales que están sucediendo en ese momento, y no se siente tan amenazado como de pronto pensar que pudiera estar ahí, pero está ahí. Entonces yo siempre pienso en Kafka, por ejemplo, con La Metamorfosis, que es una de las historias más terribles sobre lo que implica la familia y todo lo que está alrededor, y uno sigue leyendo a Kafka. Y pueden decir, no, es que han dicho de todo, ¿no? Que no es mimética, que sí, no importa. Finalmente está contándolo desde otra perspectiva. Simplemente el personaje se levanta como se siente, como un bicho. Y la única diferencia en esa novela es que todo el tiempo estamos pensando que es una cucaracha o un escarabajo o lo que sea, y eso es lo que hace que se mantenga ese tipo de distancia. Pero todo lo que está pasando alrededor es lo que sucede. Y la verdadera metamorfosis, por ejemplo, en este libro que me encanta tanto como Kafka, y podría hablar también de Pedro Páramo y su mundo de fantasmas, y podría hablar de Aura, de Carlos Fuentes, es simplemente que hay una variante dentro de esa realidad a la que estamos acostumbrados. Y la verdadera metamorfosis en Kafka, por ejemplo, pues es la familia, que al final dependían de él y estaba el harto de ser el que sostenía la familia. Cuando deja de hacerlo, lo recluyen, lo abandonan, lo dejan en ese cuarto hasta que se muere, y la familia es la que sufre la metamorfosis porque se dan cuenta que tienen que trabajar, que tienen que hacer todo aquello que él hacía antes, y luego la familia está feliz y él no. Y eso es terrible en el texto. Si lo vemos en clave realista, pues también es terrible, pero si lo vemos en esta otra clave no mimética, pues nos damos cuenta que queda algo ahí en nosotros, en los que somos tanto el bicho o el escarabajo como esos seres familiares monstruosos, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, que se puede leer a muchos niveles estos géneros, ¿no? Y que encontramos en ellos también un espacio de reflexión que nos permite separarnos un poco, y estamos y no estamos. Y por eso a mí me encanta, porque puedo disfrutar también de una manera distinta de contar. Bueno, pues en mi caso es que comparto, siempre lo hemos hablado, ¿no? El asunto de que de verdad los géneros miméticos, o sea, los géneros no miméticos son aquellos que hablan de algo que no son la realidad. Pues en mi opinión no.
En mi opinión hay dos maneras o varias maneras de abordar la realidad. Una es el informe, y creo que la literatura realista es un informe reconocible en el que nos sentimos muy cómodos porque es una lectura directa, una recepción directa, digamos que es un espejo de la realidad y ya está, ¿no? Y no nos exige el esfuerzo de descifrar una metáfora, de buscar el sentido que se le está dando a un ropaje verbal distinto, como pasa con el género fantástico, con los géneros fantásticos. Yo creo que, siguiendo un poco ese símil, lo que ocurre con los géneros no miméticos es que son un espejo deformante de la realidad. O sea, tiran de un concepto, muchas veces juegan con ese concepto, lo adaptan y te lo entregan convertido en otra cosa, en una cosa que ha sufrido un proceso diferente al de la simple narración que es la novela o el cuento realista, ¿no? Yo creo que lo que sucede con el género fantástico es que nos permite abordar esa misma realidad de una forma en la cual lo metafórico, lo figurado, lo que no es exactamente como es, tiene un papel muy importante. A mí me da mucha rabia que siempre se haya tildado la literatura española como realista, ¿no? Somos muy realistas, somos muy sobrios. Yo creo que no es cierto tampoco. A mí me llama muchísimo la atención esa vertiente también de los escritores más realistas que ninguno, como pueden ser Pardo Bazán o como puede ser Galdós, ¿no? Que en cuanto tenían oportunidad, Galdós, por ejemplo, entre novelón y novelón, realista, escribía como para escaparse de ese ahogo de la realidad, de la literatura tan realista, cuentos fantásticos. Hay un libro de cuentos fantásticos de Galdós que es maravilloso porque te das cuenta de que él exploró todas esas vertientes de lo fantástico que había ya en el siglo XIX, ¿no? Hay una leyenda, una especie de leyenda beckeriana, hay un cuento a lo Gogol, un cuento absurdo a lo Gogol, donde un hombre aparece sin cabeza una mañana, hay un milagro navideño, hay un montón de cuentos de Galdós que son Galdós en esencia, pero como escapando de su vertiente más realista, ¿no? Como huyendo de Fortunata y Jacinta o de esos novelones maravillosos, por otro lado. Aparecen sueños en las novelas de Galdós, sueños muy nítidos, ¿no? Yo recuerdo en Miau que hay un sueño infantil que es tremendo. Y ya de Pardo Bazán, ¿qué vamos a decir? Pardo Bazán había leído toda la literatura fantástica que se estaba haciendo en Europa y tiene cuentos a lo Hoffmann, tiene cuentos a lo Poe, tiene cuentos... hay un cuento que es horripilante creo que es una mujer que se queda atrapada en una iglesia una noche, se cierra la iglesia y está muerta de miedo por los santos que hay, por las figuras de los santos, que parece aquello el Museo de los Horrores, ¿no? Hay un cuento de una narcoléptica o de una mujer que resucita en medio de la noche, vuelve a su casa y ya no la quieren porque la familia piensa que ha muerto y que vuelve del más allá. Entonces estamos hablando de que ni siquiera los autores tenidos por más realistas han escapado del encanto, ¿no?, del misterio que tiene lo fantástico, porque lo fantástico es imaginación, lo fantástico es darle una vuelta de tuerca a la realidad y contarla de otro modo. Entonces, a mí justamente eso es lo que me permite lo fantástico. Mi vida está llena de incidentes absurdos que no puedo explicar por la vía de la razón. O sea, si yo contara muchas de las cosas que me suceden a mí o que os suceden a vosotros seguramente, es que tendríamos que... disfrazarlos, ¿no?, y cortar, censurar muchos elementos porque resultan absolutamente inverosímiles. Y la vida del ser humano es esencialmente absurda y está llena de misterios y de situaciones que no podemos tampoco intentar razonar porque no tiene ninguna lógica. Entonces yo creo que lo fantástico nos ayuda a legitimar esas fugas que tiene la vida de cualquier ser humano. No podemos ser realistas a tiempo completo porque eso es mortal de necesidad. Entonces es mucho mejor recurrir a lo fantástico y explicarlo, explicar esos sucedidos, esas incidencias, buscando un ropaje que es, yo creo, ese, ¿no? El hablar de monstruos, el hablar de espacios misteriosos, el contar desapariciones, el hablar de muertos que vuelven a la vida, de cosas que no pueden ser, pero sin embargo son, ¿no? O nos gustaría que fueran, ¿no? También yo creo que lo fantástico es una vía para lo que no puede ser y queremos que en alguna parte suceda y tiene que ser en la literatura.
Yo os formulo una pregunta más y después damos la palabra al público para que pregunte. Una pregunta que hemos pensado nuestro común amigo Adolfo Weber y yo, del club sí, del club. Es que, ¿lo cuento o no? Lo del club del detente, sí, lo cuento. Bueno, lo de WhatsApp permite muchas cosas, entre ellas estar en contacto personas de una y otra parte del Atlántico y las personas que estamos aquí, las tres, junto con un amigo, muy amigo de Cecilia, Adolfo Weber, que es un excelentísimo pintor mexicano y, bueno, ya también amigo nuestro, por supuesto, tenemos un grupo de WhatsApp que llamamos el Club del Detente. El Detente es curioso porque, bueno, para resumir un poco la historia, el Detente es como un escapulario, ¿saben? De estos que se llevan de toda la vida. Bueno, pues el actual presidente de México dijo que para el COVID lo que tenía que hacer uno para prevenir era ponerse un detente para pararlo, ¿no? Como para parar al maligno, parar al maligno. ¡Ándale! Aquí. Esto, entonces lo llevan. Un mexicano no sale sin su detente. Nunca. Así que nosotros nos llamamos así, el Club del Detente, que por cierto fue Patricia la que le puso el nombre, después de comentar que era un detente. Gracias, guárdalo, a buen recaudo. Y nos llamamos así. Entonces, hay algo que Adolfo y yo nos estamos preguntando desde hace tiempo y ya hemos hecho nuestras cábalas sobre el asunto. Y es que queremos saber qué es lo que Patricia ve desde el punto de vista literario, ¿no? ¿Qué es lo que le sorprende de la literatura de Eudave? Y que es buena pregunta, ¿verdad? Veo ahí a los alumnos diciendo, bueno, ¿verdad? Que es que me parece muy interesante ver qué es lo que Patricia ve en la literatura de Cecilia y qué es lo que ve Cecilia en la literatura de Patricia. Así que, ¿echamos a suertes o cómo? La suerte ya estaba echada. Ya estaba echada. Adolfo, escucha. Yo admiro muchísimo a Arlés. Tiene una capacidad para contar que me sorprende. Puede ella sacar una historia de cualquier cosa, pero no solamente la cuenta en su sentido más mínimo, sino que también tiene todo este recurso de visual, de que cuando yo la leo es como si estuviera viendo aquello. Y puede hablar de un personaje como puede ser Marilyn Monroe, y cada vez que la menciona es una Marilyn Monroe diferente. O puede de pronto llevarnos, como en la novela de las Madres Negras, a estar en una época, dentro aparentemente de una época, pero que es una época que además no existe en ningún otro lado más que en esa novela, y crear un universo que yo lo creo, y que voy detrás de él, y que voy viendo a cada uno de sus personajes. Hay tal delicadeza para tratar a los personajes en la obra de mi querida Arlés, que de pronto se vuelven entrañables, aunque sean despreciables, ¿no? Estaba pensando en esa madre superiora de las Madres Negras, porque yo soy fan de la novela, por supuesto, y ahí, no se la pierdan, es maravillosa la novela, que de pronto uno ve a aquella mujer, que uno puede llegar a aborrecerla de pronto, y entra un capítulo que es tremendamente sórdido, porque tiene una maravillosa cualidad de que en lo sórdido puede encontrar, uno puede encontrar la belleza, puede encontrar la compasión, pueden estar todos los sentimientos ahí encontrados y después entender por qué ese personaje es así. Y en pocas páginas, ¿no? Lo mismo sucede con sus cuentos. También me vuelan la cabeza porque toca todas esas fibras sensibles de los conflictos que estamos viviendo. Hace poco trabajé un cuento de ella que está en azul raso, Crazy for Your Love, Hungry for Your Love, y después dije, ¡oh, qué fuerte! Ya en ese cuento ella ya está hablando de la imposibilidad de las parejas y de esta nueva relación que existe de no comprometerse o de nunca saber cómo cerrar. Y no puedo contar más del cuento,
porque el cuento es brutal, ¿no? Brutal, y lo leí en contrapunto con otra chica muy joven, nacida en los 80s, y ya Patricia ya estaba hablando de todo esto. Tiene una capacidad para leer su contexto inmediato y para tomar todas estas referencias y entregarnos de una manera muy fresca, muy poderosa. De verdad es una experiencia leerla, es una experiencia y uno sale fortalecido. No lo digo de verdad, porque si no, no me emocionaría. Lo digo, y uno sale verdaderamente fortalecido de la lectura, porque además nunca sentimos que nos está dando ningún tipo de enseñanza, ni de cátedra, ni nada. Simplemente nos expone la realidad y nos vemos en ella. De una manera que de pronto al terminar el cuento uno dice, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me siento de esta manera? Y uno vuelve a leer los cuentos y vuelve a sentir esa sensación de que ha removido algo. Hay muy pocos escritores que a mí me remueven. Hay muchos escritores que a nivel intelectual me dejan cosas, hay muchos otros que son sensitivos, que uno parece que huele todo, que toca todo, también eso está muy bien. Pero creo que en el caso de Derlés tenemos todo eso ahí, y de pronto lo hace como le da la gana, porque de pronto estamos como ya entrando en un estado de confort y nos saca, y nos lleva a otro espacio, y vemos otras aristas de ese personaje, y todos sus libros de cuento están construidos de manera muy consciente. O sea, ella sabe lo que está haciendo con el material de escritura, no es que de pronto se le ocurrió que ponga una cosa aquí y otra allá, sino que todo está perfectamente construido, y uno aprende mucho también. Si uno es escritor de cuentos y quiere hacer buenos cuentos, hay que leer a Patricia Esteban Erles. O sea, no le falta nada, no le sobra nada, todo funciona en esta maquinaria perfecta. Bueno, ya los micros ya es otra cosa, ¿verdad? ¿Quién puede sostener un libro tan maravilloso como Casa de Muñecas, que aunque ya explicó el proceso, pero que ese es el proceso que hizo, pero cuando lo retomó, los volvió a conjuntar, les dio un orden, los trabajó, y entonces vamos leyendo y nunca estamos aturdidos. O sea, no se repite. Claro, los libros de micros, por favor, aquí es una recomendación, no se leen de una sentada. Son estos libros que uno lee y dice, ok, aquí llego, descanso y después vuelvo a leer, ¿no? Porque uno queda con esta sensación de seguir reescribiendo el cuento. Y a mí eso es lo que me pasa con la obra de Derlés. Podría hablar más, ¿verdad? Pero si no van a decir que me pagó para que dijera todo esto. Y no, verdaderamente por eso es mi gemela del otro lado de la orilla. Y desde que la conocí sentí que había mucho que aprender de ella, y también había mucho eco de lo que yo escribía también en lo que ella estaba escribiendo. Y eso pasa pocas veces, y que uno se pueda conocer, pues también pasa muy pocas veces. Así que gracias por tus cuentos y por tus novelas también, ¿eh? Si me permites, Patricia, antes de seguir, a colación de lo que estaba diciendo Cecilia, Patricia tenía un programa de radio, ¿verdad? Que lo han seguido, sí, yo también era una seguidora, y además si no lo escuchaba el mismo día, lo escuchaba poco después, El sillón de terciopelo verde, que ha salido en libro y publicado por Eolas, precisamente, y ahí se ve esa perfección, ¿no? O sea, cómo ella analiza también otros relatos, ¿no? Que es un ejemplo de cómo trabaja ella también esos relatos. Quería decirlo porque es un libro extraordinario, ¿verdad? Uno aprende muchísimo leyendo ese libro, las intuiciones que tiene ella a la hora de acercarse a los relatos, ¿no? Quería solo hacer esa salvedad. Bueno, pues a ver qué digo yo ahora, ¿verdad? Porque bueno, pues sí, sé lo que voy a decir. Bueno, pues a mí me parece que Cecilia tiene una cualidad que es muy valiosa cuando uno escribe. Cecilia es una isla. Cecilia es una isla en el sentido de que, pero una isla solitaria, no una isla que forme parte de un archipiélago y que se parezca a otras que están cerca. No. Cecilia es una isla. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Cecilia no se parece a nadie. Hay veces que leemos a autores y autoras y nos gusta mucho reconocer ecos, o nos gusta mucho el encontrar influencias, porque además nos sentimos súper inteligentes y súper leídos, ¿no? Decimos, este se parece a tal, aquí este adjetivo lo hubiera utilizado cual.
No, cuando lees a Cecilia tienes la sensación de que has llegado a un territorio nuevo, inexplorado, que estás recorriendo a solas muy gozosamente y que te va a deparar sorpresas que no esperas, ¿no? Es lo bonito que tienen los sitios que no conocemos, que no sabes lo que te vas a encontrar. Y con Cecilia pasa eso, justamente. A mí me maravilla varias cosas de Cecilia. Una es una sencillez que está totalmente basada en la sabiduría, no es simplicidad. Cuando ella escribe de una manera muy sencilla, muy clara, es cristalino lo que cuenta, o sea, tiene una nitidez que asombra, pero al mismo tiempo nunca lo podríamos confundir con simplicidad, ¿no? Y es algo absolutamente maravilloso leer un texto de Cecilia y darte cuenta de que te está arrastrando con esa claridad, que te está llevando, que te está haciendo sentir muy inteligente, porque está contando justo cosas que tú has pensado y que tú has sentido muchísimas veces, ¿no? Cecilia sabe muchísimo del ser humano, muchísimo, de la parte más luminosa y de la parte más sombría. Y sabe hablar de las dos, ¿no? Con la misma, es que diría templanza, pero es más bien con una especie de comprensión del ser humano que yo necesito. O sea, yo necesito comprendernos para seguir adelante. Cuando lees a Cecilia hay una parte que es narrativa, que es imaginación, que es fábula, es capaz de contarte cualquier milonga y te la crees, es capaz de contarte que un señor va al oculista y le cuenta a su médico que con un ojo ve una cosa y con el otro ojo está viendo otra completamente distinta. Y dices, es que a mí eso me ha pasado. Yo he estado viendo cosas, realidades, historias muy diferentes, una con un ojo y otra con otro, ¿no? En un sentido figurado. Pero ella lo cuenta a través de una metáfora muy bien construida y muy definitiva. Y luego me gusta muchísimo, muchísimo de Cecilia cómo plantea las relaciones humanas. Cómo plantea que en realidad somos absolutos desconocidos, que tenemos la suerte o la desgracia de coincidir con otras personas y durante periodos más o menos largos convivimos con ellas, ¿no? Hoy lo estábamos hablando, lo de la frase esta de María Zambrano, ¿no? Somos soledades en convivencia. Pues justamente eso es lo que nos da a entender Cecilia con sus cuentos, con sus novelas familiares, ¿no? Me gusta muchísimo cómo trata el tema de la familia, con qué naturalidad escribió Besteria Vida, que a mí me chifla. O sea, es una novelita corta pero llena de sabiduría, ¿no? Acerca de que en un mismo grupo con los mismos genes podemos coincidir un montón de monstruos que somos incompatibles entre sí y tenemos que aprender a aceptar que el otro no es como nosotros y que nosotros somos el otro también para los demás, ¿no? Eso me fascina y me gusta muchísimo. Algo que detecté en un cuento, o sea, la iba leyendo y dije, qué curioso esto. Hay una narración muy fluida y una trama literaria clarísima y de pronto hace una especie de parón y cuela una frase que es casi una sentencia. Prestadle mucha atención a eso cuando leáis a Cecilia, prestadle mucha atención al pozo casi filosófico que tienen sus relatos, ¿no? De pronto suelta una frase que es casi un aforismo y que condensa todo lo que ha estado contando de una manera narrativa a través de unos personajes. De pronto te deja una enseñanza, pero no una enseñanza dogmática. Es casi como una reflexión en voz baja que ella se hiciera para sí misma y que yo subrayo devotamente porque son frases absolutamente maravillosas, ¿no? Y me gusta sobre todo, la concepción que tiene del fantasma. A mí el fantasma es un personaje que me fascina. El fantasma al final es alguien que se ha ido y que tiene la necesidad de volver porque ha dejado alguna cuenta pendiente, que se nos aparece por algún motivo, regresa. Y Cecilia conoce muy bien a los fantasmas. Y desde luego los fantasmas, los espectros de Cecilia son casi como reflejos prospectivos nuestros. Yo me imagino siendo uno de los fantasmas de Cecilia. Me imagino volviendo, me imagino teniendo nostalgia de cosas que hemos vivido, ¿no? Son seres que aman la vida, los fantasmas, y por eso de alguna manera regresan. Entonces es de una ternura, de una sabiduría y de una originalidad militante, yo creo. No quiere parecerse a nadie, no quiere ser otra que no sea ella misma, que eso es muy valioso en literatura. No dejarte llevar
por los cantos de sirena de lo que se lleva, de los temas, ¿no? De ahora esta tendencia de contar lo que tú quieres contar y contarlo de esa manera, yo creo que es muy complicado y que es algo que tenemos que disfrutar porque no pasa mucho. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Bueno, Adolfo, allá donde seguro que nos está escuchando ya sabemos, igual que todos los que estamos aquí. No, Adolfo no está por aquí, está en el otro lado de la pantalla. Bueno, si tienen alguna pregunta, seguro que la tienen. Aunque sea viernes, se puede preguntar. Viernes por la tarde, calor, Alicante, hogueras casi. Sí, Ferran. Espera, Ferran, perdona. Aquí está el micrófono. Como en el karaoke. Gracias. Sí, no, ni hablar. Sí, se escucha, ¿no? El micro. Sí, ahora. Vale. Bueno, decía que muchas gracias por la charla y que desde ayer tengo una pregunta que me está consumiendo un poco. Porque yo este otoño tenía un curso sobre cuento latinoamericano, ¿sí? Preparé una selección de cuentos muy general y ayer me encontré a una de las alumnas de este curso en otra cosa y yo he propuesto como una segunda parte de este curso para el curso que viene, ¿no? Y ella me dijo, me he enterado de esto, me quiero apuntar, pero me dijo, van a ser todos los cuentos tan macabros como en la primera edición, van a ser tan oscuros, tan violentos. Y yo primero pensé, yo creo que no eran tan oscuros, ni tan macabros, ni tan violentos. Pero luego me puse a pensar un poco y me puse a pensar en qué podría proponer que fuera un poco más. Y vi que me costaba trabajo. Entonces quería preguntaros si pensáis que el cuento tiene algún tipo de magnetismo, de necesidad quizá literaria o artística, por el conflicto, porque ella parece que lo que quería era que hubiera cuentos amables o divertidos o simpáticos, y yo pensé que, bueno, que en algunos de los que había propuesto, como este del cumpleaños lo diré, de la brasileña, del Lispector, de Clarice Lispector, no eran tan macabros ni nada, pero bueno, es verdad que no había ningún cuento especialmente alegre. ¿Pensáis que hay algo así o se os ocurren ejemplos de cuentos que sí no tengan como ninguna mácula y que sí tengan un trasfondo? ¿O por el contrario pensáis que es algo que está ahí, que hay un magnetismo al conflicto? ¿Solamente te refieres? El curso es de latinoamericano, pero si son españoles también sería interesante. Pero no del ámbito anglosajón, por ejemplo. O sea, está excluido eso, ¿no? Para el curso sí, pero para la pregunta no. Vale. Sí hay. Alegres. Sí, alegres. Bueno, es que también lo macabro de pronto puede terminar alegre. Es que depende de cómo lo leamos, ¿no? Lo que sucede es que ahora hay una sobresaturación de la violencia. Entonces es como demasiado expuesta a todo y eso ya hace que cualquier texto de corte no mimético, vamos a decirlo así, parezca que es terrible. Estaba pensando que en la Semana de Colores de Elena Garro hay varios textos que, aunque sí está el componente de violencia, por ejemplo, la misma Semana de Colores, también dejan algo muy gratificante al terminar de leerlo. No solamente, el problema ahora con cierto tipo de cuentos es que golpean y ya, y no hay algo después que el lector pueda rescatar de toda esa violencia. Pareciera que fuera una violencia gratuita. Estoy hablando en general, no estoy refiriéndome a un autor o autora en específico. Pero, por ejemplo, en la Semana de los Colores podemos ver que Elena Garro designa los 7 días de la semana como mujeres, aparte les da una virtud y un pecado capital. Y luego está Don Flor, que los castiga hasta sacarles sangre. Y va gente ahí a castigar algún día de la semana para exorcizar todos sus demonios. Y a pesar de que el cuento puede ser bastante cruel, el final... Y 2 niñas son las espectadoras, además son 2 niñas las espectadoras, ¿no? O El día que fuimos perros. También pienso en Amparo Dávila, que tiene también algunos cuentos que, sin ser violentos,
sí están mostrando algunas de las situaciones que pasa la mujer en contextos, ¿no? La señorita Julia, por ejemplo, donde pues todos estos traumas sociales finalmente vienen a recrudecer su falta de confianza frente a la sociedad y acaba enloquecida, ¿no? O Música Concreta, donde finalmente, bueno, hay muchos. Guadalupe Dueñas también tiene Prueba de Inteligencia, que es divertidísima, ¿no? Cómo las mujeres se someten a pruebas de inteligencia y que tienen que ver de acuerdo a los patrones masculinos. Y así sucesivamente podemos encontrar a muchas autoras que quizá no sean las del momento, pero que siempre va a haber un componente de violencia. Casi toda la literatura, de alguna u otra manera, siempre va a manejar algún grado de agresión, de violencia, porque eso es como nos llama, en el amor, en todo. O sea, somos seres violentos por naturaleza, pero creo que el grado en el que se maneje la violencia dentro del texto también depende mucho del escritor. Mientras no sea gratuita, creo que funciona. Pero si vamos a buscar cuentos edificantes, yo creo que todos los cuentos son edificantes, aunque sean violentos, siempre y cuando, insisto, no sea gratuita. Y también hay cuentos situacionales, ¿verdad?, de situaciones emocionales, pero creo que los latinoamericanos en estos momentos específicamente pues están como explotando toda esa línea de violencia, pero yo recomendaría entonces que leyeran algunos cuentos de Arreola. Tiene Arreola unos cuentos maravillosos que no necesariamente van por esa línea. El mismo Juan Rulfo también. Inés Arredondo tiene unos cuentos también maravillosos. Voy a hablar de mexicanos siempre, ¿verdad?, porque soy mexicana. Inés Arredondo también tiene unos cuentos fabulosos. Está La Señal, por ejemplo. El libro de La Señal es impresionante. De gente, pues bueno, también pueden leer a mí, tengo algunos cuentos que tampoco son violentísimos, ¿verdad? Está mal que lo diga, pero no solamente yo, sino también hay otras personas de mi generación que no están construyendo desde la violencia más evidente, más inmediata, y que de pronto pueden ser reconfortantes en ese sentido, ¿no? Sí, ahora contesta Patricia y enseguida le damos la palabra. Claro, es que, perdón, leímos, Cecilia, creo que es Eva entró por la ventana. Es Eva, ¿no? Eva entró por la ventana. Hablamos de ese cuento y les pareció muy perturbador, por ejemplo. Claro. Y además tiene que ver con una, es que también tiene que ver con cuestiones más personales, más íntimas. De pronto el cuento, también me gusta el cuento, ese tipo de cuento me gusta porque es introspectivo. Y también el ser humano no solamente está preocupado por toda la violencia que está afuera, sino también por la violencia hacia el interior, ¿no? En todo lo que nos rodea, todo lo que nos impacta de manera inmediata, ¿no? En ese sentido, pero bueno. Bueno, pues yo de las escritoras latinoamericanas voy a recomendar a la de siempre, que es la escritora por la que yo me cambiaría en este mismo instante para haber podido escribir los cuentos que ha escrito ella, que es Silvina Ocampo. Yo creo que Silvina Ocampo es una autora, primero que a mí sí que me perturba que nos perturbe que en los cuentos haya perturbación, ¿no? Eso ya me parece algo muy perturbador, porque yo creo que el cuento tiene que dejarte... estaba pensando en algunos cuentos de Ana María Matute, por ejemplo, mientras estaba hablando Cecilia, que hay una violencia en algunos comportamientos, en algunos momentos de los relatos, que al final alumbran realmente lo que está sucediendo, ¿no? O revelan algo que es muy importante conocer del ser humano. Tiene cuentos de infancia que son crueles, pero luego tú te quedas con la sensación de que has entendido por qué esa crueldad estaba ahí. A mí la crueldad gratuita ni en el cine, ni en los cuentos, ni en la vida me parece que valga para nada. Pero me sorprende que sea un concepto que se utilice, ¿no? Yo quiero leer cuentos que no me perturben. Pues es que a lo mejor eso es complicado si estamos hablando de cuento realmente literario y no cuento consolador o como lo queramos llamar. Pero yo creo que para quitarnos esa dosis de perturbación y quedarnos con una sonrisa extraña en la cara, ¿no? De ¿por qué me estoy riendo yo? Si esto que me acaban de contar es terrible, pero no puedo evitar sonreírme, está Silvina Ocampo. Y Silvina Ocampo tiene unos cuentos que son terribles, porque habla de casi todos los temas más dolorosos de que puede conocer el ser humano, ¿no? Tiene cuentos sobre pederastia, tiene cuentos sobre violaciones, tiene cuentos sobre
que al final es un tipo de violencia que existe en la sociedad, la queramos ver o no la queramos ver, ¿no? Pero ella es capaz de darles un matiz muy sibilino, muy sutil, de abordarlos con mucha delicadeza y con muy mala leche. Los cuentos de Silvina Ocampo tienen un sentido del humor muy retorcido. Y al final, si te haces cómplice del narrador o de la narradora que los está contando, no te quedas horrorizado. De alguna manera te pasas al otro lado, ¿no? Y creo que a lo mejor pueden funcionarte con alumnos o alumnas que no saben, a lo mejor no pueden despegarse de estar leyendo el cuento como si fuera un testimonio real, ¿no? Que les hace sufrir. A lo mejor tienen que entrar en el juego de esos escritores. Silvina Ocampo es para mí la maga de la mala uva, ¿no? Y de la elegancia y de la mala uva, de la mala leche. Te lo agradezco un montón. Es que había un cuento de Silvina Ocampo, uno de las invitadas sobre unos abusos infantiles. Sí, es tremenda, es tremenda. Y claro, también les horrorizaba mucho, pero bueno, intentaré hablar de esta perspectiva también. Yo creo que eso es interesante que distingamos, ¿no? Dónde acaba la lectura y dónde empieza la realidad. María Luisa Bombal también, ¿eh? Absolutamente. Sí, hay aquí primero, Ferran, por favor, pasa aquí a primera. Perdón si no me oye muy bien. Hay un autor que yo admiro y tiene una frase que es: al cuento actual se le han roto las costuras. De Eloy Tizón. Eloy Tizón. Y yo me pregunto, ¿se le han roto las costuras en la estructura o se le han roto las costuras en cuanto entramos en lo insólito, en las consecuencias del gótico? Porque a mí, si me dice se le han roto las costuras en cuanto a estructura, para mí se desdice con lo que ha dicho Patricia, que el cuento tiene la maquinaria de un reloj, y es lo que a mí me gusta del cuento, aunque me hable de fantasía o me hable de lo que sea, pero que no se le rompan las costuras. Entonces, a mí eso es lo que yo quiero saber, en qué momento estamos. ¿Se le han roto las costuras o no se le han roto las costuras en estructura? Yo en eso no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Eloy. No estoy de acuerdo en el sentido, o sea, a mí Eloy me fascina, soy fan absoluta de Eloy Tizón. Y me parece uno de los grandísimos escritores de cuento. No es que no esté de acuerdo con lo de que al cuento se le han roto las costuras. Eloy defiende, yo creo, un planteamiento que tiene que ver con que el cuento actual puede admitir un montón de componentes que antes no estaban, digamos, establecidos como partes, ¿no? Como piezas del cuento. Él no cree que el cuento sea... lo hemos hablado alguna vez, él no cree que el cuento sea un reloj. Yo sí lo creo. O sea, yo creo que tienes que tener un dominio de la técnica de relojero y saber exactamente cómo quieres encajar las piezas para que el cuento funcione. Él habla más bien, yo creo, de la sensación y de la construcción, que sí que ha sido muy constreñida. Yo creo que durante mucho tiempo se ha hablado del cuento como una narración que tenía que tener un conflicto, por ejemplo, ¿no? Desde que empecé a hacer talleres literarios como alumna, yo discutía con los profesores que me daban clase, porque yo leía cuentos de Nabokov, por ejemplo, que es otro de los autores que a mí me fascinan, y yo decía, pero si es que en Nabokov muchas veces no hay conflicto, si es una atmósfera, todo el cuento es una atmósfera, es un clima que te envuelve, ¿no? No pasa, hay cuentos donde no pasa realmente casi nada, y sin embargo sales con la carne de gallina o sales pensando, no sabría contar esta historia, pero vaya historia me han contado, ¿no? Yo creo que Eloy habla de eso, de la necesidad de entender que el cuento es un ejercicio más amplio de poesía, de sorpresa, de atmósfera. Le gustan mucho los cuentos que nos dejan sin saber muy bien lo que ha pasado, pero igualmente noqueados, ¿no? Igualmente vapuleados por lo que se ha contado. Entonces, esa estructura del cuento a lo Hemingway, ¿no? Con el conflicto, la del iceberg, el no sé cuántas, creo que es a lo que se refiere, que ya no, eso ya no puede ser un dogma, que hay otra manera de contar y que afortunadamente se le han roto las costuras porque era un traje muy estrecho el que llevaba el cuento. Creo que se refiere a eso. Gracias a todas. Aquí ya la última pregunta, sí. Bueno, yo estoy encantado de haber asistido a esta charla, a esta presentación.
y yo soy, nada, un modesto lector. Pero sí, además es que recientemente, por un club de lectura, he estado leyendo los cuentos de Chejov. Y lo que a mí me ha parecido es que una de las cuestiones fundamentales de los cuentos tiene que ser la intención con que te lo cuentan. Si no tiene intención, a lo mejor le falta la característica de cuento. Entonces quería preguntaros cuál era la intención en vuestros cuentos, si va con alguna intención o simplemente es un ejercicio literario. Bueno, yo quisiera entender la intención como el conflicto del cuento, ¿no? Porque finalmente un cuento sin conflicto pues no llega a buen puerto. Cuando me refiero al conflicto es que algo está sucediendo ahí, ¿no? Algo tiene que pasarle a ese personaje que desestabilice de alguna manera su postura, ya sea para que la reafirme o para que empiece una especie de cambio. Yo creo que cuando yo escribo, no sé tú, yo no tengo una intención específica con un texto, sino más bien establezco una serie de posibles conflictos entre el personaje. Yo concibo 5 elementos fundamentales para un buen cuento, que sería tener tiempo, espacio, personaje, conflicto y final, ¿no? Digamos que eso sería lo que motiva y crea y me lleva a crear un texto. Si es intención igual a conflicto, sí tiene que haber algo que el personaje tiene que resolver o con el cual se va a enfrentar. Pero cuando escribo yo no pienso en una intención, ¿no? O ¿tú cómo entiendes la intención? Hombre, sí, como intención es una palabra tan amplia, ¿no? Yo la voy a interpretar a mi manera. Yo creo que sí que tengo una intención. Yo creo que, por ejemplo, hablaba de Chejov, ¿no? A mí los cuentos de Chejov siempre me enternecen, porque muchas de las veces que Chejov escribe un relato, lo que quiere hacer es que comprendamos una situación penosa de un personaje y que nos compadezcamos, ¿no? Yo estoy pensando del pobre niño que escribe a su abuelo la carta sin poner la dirección y esa carta no llega nunca a ninguna parte, ¿no? Porque se ha olvidado de poner el destinatario y ese niño está siendo maltratado en una casa. Está mostrando una sociedad absolutamente implacable con los débiles, ¿no? Con los vulnerables. Entonces, en mi caso, si en el caso de Chejov pensáramos que a lo mejor era denunciar o reflejar un mundo muy cruel con el más vulnerable, que muchas veces es, yo creo, lo que hace al escribir. En mi caso yo creo que lo único que pretendo es comprender yo al ser humano con todo lo incomprensible que tenemos y de alguna manera hacer que el lector también comprenda eso, ¿no? El mostrar que no somos seres fáciles no es fácil convivir con nosotros mismos y que muchas veces tenemos comportamientos que son pues deleznables y violentos y crueles y que al final somos nosotros. El ser humano es así, ¿no? Yo necesito entender que somos así muchas veces para vivir en el mundo en el que estamos. Entonces yo creo que es una especie de contestación a una pregunta que me hago a mí misma acerca del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que intento? ¿Cuál es mi intención? Pues que muchas de las cosas peores que hace el ser humano son prácticamente inevitables porque son pulsiones internas, hay una violencia en nosotros, hay una manera de entender las relaciones humanas como conflictos, como luchas de poder, que no vamos a ser capaces de cambiarlas, ¿no? Y a mí eso me interesa que se vea en los relatos. Hay malos a los que yo les he cogido mucho cariño, de los que me invento, porque de alguna manera reflejan partes de mí misma, ¿no? Y creo que de alguna forma no es que los esté justificando, pero estoy tratando de entender que eso es así y no puede ser de otra forma, en muchas ocasiones, en muchos de los casos, sobre todo en las relaciones humanas. Muchos de los cuentos que yo escribo son de relaciones humanas y tiene que ver con esa lucha de poder que a veces no gana ninguno de los dos, ¿no? Y que a veces es imposible que ganemos también en la realidad ese tipo de enfrentamientos. ¿Cómo? Sí, claro. Mientras no nos tiren. Eso. Y ellas quieran, ¿eh? Ay, os agradezco muchísimo. Gracias, Conchi.
afortunadamente las están rescatando y algunas más. Me encanta. Yo tengo, para mí, a mí el cuento me gusta casi más que la novela, estoy de acuerdo con eso, pero tengo un pequeño conflicto con mi club de lectura, porque elijo a veces, dicen que todo lo que elijo es como duro, y que lo mismo que decía Ferran, ¿no? Que es duro. Es que creo que no te escuchan. Acércate un poquito. Que ponga algo que no sea tan duro. Uno de los últimos, perdona que no cite, lo tuyo sí lo he leído, es Hubo un jardín de Valeria Correa. El primer cuento es estremecedor. Pero no solo es por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta, el lenguaje, que te sacuda de esa manera, que el lenguaje para mí es fantástico. Por eso, aunque sea tan duro, me gustan. Entonces, todo eso lo quería dejar ahí. Y lo último que me acaba de sacudir hace 3 días o 4, es un libro que se titula Trucha panza arriba. El primer cuento, creo que se llama Rodrigo Fuentes, es un guatemalteco muy joven, es de una sacudida que yo me lo tuve que leer 2 veces y necesito leerlo más, y es duro, pero a la vez es bellísimo. No sé si... Eso es lo que me ocurre a mí con los cuentos, que cuanto más duro es, como que más me gusta. No sé si es que soy un poco masoquista. Pásale, Ana. Solo decir, bueno, que estaba encantada de haberos escuchado, porque, bueno, sois tan naturales, tan, no sé, tan cercanas, que llegáis al corazón. Y después decir que vuestros cuentos, a Patricia se lo he leído todo, a ti, Cecilia, menos, a mí me interpelan muchísimo y me hacen reflexionar, me dan respuesta. Y bueno, yo creo que en definitiva eso es lo maravilloso que yo recibo de los cuentos y de los vuestros en particular, ¿no? De verdad que me llevan además por caminos poco transitados, pero que al mismo tiempo resultan cercanos y conocidos, aunque sean, que en apariencia son como muy especiales, pero que si eres capaz de penetrar profundamente, te das cuenta de que hay mucha más sencillez de lo que en apariencia estamos leyendo, ¿no? Entonces me encanta escuchar. Muchas gracias, Ana. A ti te había escuchado alguna vez, pero no sé, tienes un encanto especial. No sé. Y yo también, ¿no? Por Dios. Tú eres Tomás Broma. Es broma. Bueno, pues yo creo que es hora de cerrar y agradecer que hayáis estado aquí esta tarde. Creo que qué bonita manera de cerrar este curso académico de las actividades del Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti, pues con 2 grandísimas escritoras, con 2 grandísimas personas que nos hacen pensar, nos hacen reír, nos hacen llorar, nos hacen cavilar. Así que agradecerles sobre todo a ellas que hayan estado aquí y sobre todo que por su literatura y que sigan escribiendo por mucho tiempo. De manera que gracias, Patricia, gracias. El año que viene más. ¡Ay! Sí. Y mejor. Y mejor.